Y pues bueno, gracias a todos los que sintonizan este podcast. Estamos en Dream Wishmaker en una emisión especial sobre un tema que continuamente nos han estado pidiendo algunos lectores, algunos seguidores, sobre todo en este ramo que tenemos en Dream Wishmaker, que es el grupo de Chemtrails Puebla. Bueno, pues el tema del día de hoy va a ser precisamente Chemtrails. Nos vamos a enfocar un poquito, pues tal vez en algunas definiciones por ahí trilladas, algunas cuestiones que ya algunos otros medios han tocado. No es un tema nada nuevo, de hecho es un tema bastante cliché entre pues el mundo de quienes optan por tocar este tipo de temáticas y bueno, constantemente se ve contraatacado siempre este tipo de emisiones, de opiniones, de expresiones sobre los chemtrails. Vamos a estar escuchando mucho este término, pero bueno, yo los invito a que nos escuchen, pongan un poquito de su parte en cuanto a abrirse de mente. Eh, Sé y estoy seguro que la gran mayoría de las personas que están escuchando este podcast previamente ya tienen un conocimiento de este tema sobre lo que son los chemtrails. Me gustaría comenzar tal vez por ahí con alguna cuestión muy básica, como lo que es su definición. Eh, si nosotros buscamos en internet, y digo, comenzamos por el buscador de la G, no voy a decir la marca, para evitar censura, eh, nos va a arrojar constantemente material de todo tipo, ¿no? Buscando, vamos a encontrar artículos en pro, artículos en contra, artículos que ridiculizan a quienes emitimos una opinión, una investigación sobre este tipo de temas. Podemos encontrar, de hecho, por ahí en Wikipedia, que es uno de los, pues, digamos, una de las fuentes de información para nosotros no más viables, pero de los que estadísticamente la gente suele informarse constantemente. Y bueno, lo califica comenzando como una teoría conspirativa, esta cuestión de las estelas químicas, que sería como la traducción de chemtrails. Estelas químicas o líneas químicas o, o las quimiostelas para España. Pero bueno, serían los chemtrails el término anglosajón que se utiliza, el término en inglés chemtrails que se utiliza frecuentemente en este tipo de temas. Eh, pues comenta que plantea la creencia errónea de que estas estelas lo califica como estelas de condensación. Ahorita vamos a ver cuestiones y diferencias entre los contrails y los chemtrails. E incluso hay una diversidad enorme de videos de precisamente de estos temas que lo pueden encontrar igual en el YouTube, etcétera, ¿no? En algunas otras fuentes de información en internet. Es un tema que abunda en el mundo de la internet y que, pues como les decía, no es nada nuevo, ¿no? Entonces es calificado como una teoría conspirativa, esto de cajón, porque plantea la cuestión de que nosotros o la mayoría de la gente que califica esto de estelas químicas es un error porque no se trata de líneas saturadas
de contaminantes, de polímeros y de químicos o de metales pesados en partículas, sino que es una condensación de vamos a llamarlo las partículas de agua que lanza el avión cuando despega, y que es una condensación física en este caso pues de el gas, ¿no? Que se cristaliza en la atmósfera a cierta altura y que forma estas líneas, ¿no? Eh, ¿Qué más podría agregar sobre esta cuestión? Bueno, que dice que en realidad eh, son estelas de condensación de larga duración dejadas por aviones a gran altura, eh, que bueno, en realidad se trata de eso y no se trata de agentes químicos o biológicos. Que es curioso porque ya hay gobiernos alrededor de todo el mundo que han hecho investigaciones bastante serias e investigaciones en las cuales ellos mismos aceptan eh, el uso de una manera sistemática de aviones para esparcir y rociar estos agentes químicos y biológicos en los cielos de sus ciudades con N cantidad de fines, con una extensa variedad de propósitos. Van desde cuestiones climatológicas, desde cuestiones de control de la población, cuestiones de esterilidad, cuestiones de contaminación, etcétera, 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 ¿no? Por ahí hay una lista que podemos encontrar sobre cuáles son estos usos de los chemtrails, en qué países se usan frecuentemente, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos un grupo en Facebook, búsquenlo como Chemtrails Puebla, y bueno, ahí mencionamos constantemente, estamos emitiendo fotografías, publicando fotografías a manera de bitácora sobre los días en los que vemos chemtrails, distintas personas que comparten sus materiales fotográficos, pues lo publican y dicen en qué área vieron estos chemtrails, etcétera, ¿no? Eh, bueno, la otra cuestión es que los contrails básicamente es eh, la explicación más lógica que nos da es que a medida que el motor quema combustible expulsa una gran cantidad de agua, y bueno, los contrails se crean cuando este vapor de agua se condensa y se congela alrededor de pequeñas partículas generadas por el escape del motor. Tanto las partículas como el agua conducen a la generación de estelas. Ahorita vamos a ver la diferencia de los componentes, pero bueno, ya vimos por ahí un preámbulo entre diferencias entre contrails y chemtrails. Pues gracias a los que están escuchando este podcast de Dream Wishmaker. Continuamos en un momento. Y bueno, estamos de regreso aquí en Dream Wishmaker Podcast. Estamos hablando de los chemtrails. Ya hablamos de la definición de literal de los chemtrails y en qué se diferencia de los contrails. Bueno, los contrails vamos a agregar por ahí que aparte de que es una cuestión de condensación y cristalización de los vapores de agua que hay en la atmósfera, de estas partículas, estos líquidos
que hay en la atmósfera y se cristalizan y crean esta estela, ¿no? Bueno, una de las diferencias es que estas estelas, cuando son estelas de condensación, desaparecen con el paso del tiempo y esto toma cuestión de algunos minutos, puesto que esta condensación, esta cristalización que existe en la atmósfera, que está datada a una altitud de 7.500 a 12.000 metros de altitud, es decir, a 7.5 a 12 kilómetros de altitud, o unas 25.000 a 40.000 pies de altitud. Ocurre este fenómeno físico en el cual se cristalizan las partículas y bueno, con diferencia que tienden a desaparecer porque no permanecen atrapadas en la atmósfera. Esto va a variar, depende de la temperatura que haya en la atmósfera, pero esta misma cristalización va a tender a desaparecer. A diferencia de los chemtrails, que los chemtrails, al tener una serie de componentes totalmente distintos únicamente a los vapores de agua y esta condensación, bueno, pues se crea un compuesto totalmente distinto en la atmósfera, por lo cual esta condensación o este fenómeno, este esparcimiento va a ocurrir de una manera distinta, por lo cual va a durar más en la atmósfera. Está hecha precisamente para eso, para que pueda durar lo más que se pueda en la atmósfera. Se puede esparcir, vamos a ver estelas que van a durar no minutos, sino decenas de minutos, a veces horas, en lo que estas estelas se descomponen, se esparcen, llegan a alcanzar anchuras que van a los cientos de metros, sin contar la longitud, que a veces cruzan los cielos una y otra vez, haciendo incluso a veces figuras, asteriscos, remolinos, etcétera. Los hemos visto muchas veces en distintas partes del mundo y se ha datado, ¿no? Este compuesto químico que tienden a lanzar los aviones que esparcen los chemtrails se caracteriza por carecer de olor, de sabor y de color. Vulgarmente, entre su léxico, entre sus terminologías, le llaman agua, no precisamente el agua que nosotros conocemos como el líquido vital, sino es el nombre que ellos le dan a este componente porque precisamente se parece mucho a este líquido vital, porque es inoloro, insaboro e incoloro. No obstante, bueno, ya tiene bastante tiempo que se conocen las propiedades y que en grandes cantidades puede ser altamente peligroso, pudiendo provocar enfermedades graves e incluso la muerte. La ingestión de altas dosis de monóxido de hidrógeno puede producir una excesiva dilución del sodio en la sangre, conocido como la hiponatremia, y ello conlleva a que pues se deje de producir la hormona antidiurética, causando estragos en el cuerpo. En casos extremos se puede producir edemas cerebrales irreversibles, comas o incluso morir por sobrepresión del cerebro al bulbo raquídeo. Una serie y una lista interminable de síntomas, de fenómenos que ocurren en el cuerpo, de enfermedades y bueno, que podemos estar investigando constantemente en distintas fuentes de información, en internet, en otras fuentes, esta es información que se tiene libre acceso. El exceso de esta sustancia por vía respiratoria es letal, produciendo la muerte incluso por asfixia. Eh, eh, es un compuesto incoloro, inodoro e insípido, decíamos, conocido como protóxido de hidrógeno, subóxido de hidrógeno, hemióxido de hidrógeno, óxido de hidrógeno, óxido de hidrógeno, hidróxido de hidrógeno, hidróxido de hidronio o simplemente ácido oxídrico. Se sintetiza a partir del radical inestable hidróxido, el cual puede encontrarse en una gran cantidad de sustancias explosivas y venenosas como el ácido sulfúrico, nitroglicerina, charol, etc.
también se encuentra en la naturaleza, donde es un factor importante en numerosas catástrofes como las inundaciones, tsunamis, etcétera, ¿no? Eh, por allí se han publicado, nosotros mismos llegamos a publicar ya un par de artículos en el pasado, uno directamente sobre chemtrails, un artículo escrito que tuvimos en distintos medios. Eh, por ahí no los voy a mencionar igual para evitar censura, pero en uno muy conocido, bueno, lo voy a mencionar en CNN, que sacó una ramificación de CNN a iReport. Yo era un colaborador, subimos material sobre los chemtrails en esa plataforma. Hoy en día desapareció ese modelo de iReport, por lo tanto, bueno, pues se erradicaron alguna información. También por ahí lo hicimos anteriormente en la plataforma de Motherboard. Posteriormente por ahí se fusionó con Vice y bueno, igual el material fue desapareciendo. Pero lo hicimos en otras plataformas. Por ahí sobreviven escritos de estos artículos en Script, en Nisu, etcétera, ¿no? Si no, pueden visitar dreamwishmaker.com, probablemente encuentren material sobre esto, ¿no? Bueno, visiten el grupo de Chemtrails Puebla en Facebook. Por cierto, estamos emitiendo este podcast desde algún punto de la ciudad de Puebla, en México. Agradecemos nuevamente a quienes nos escuchan y a quienes constantemente nos escriben a través de nuestro correo electrónico, el cual es acremorfin@gmail.com. Gracias por los materiales que nos envían, las fotografías, los videos, que nos ayudan a mantener este respaldo de información sobre este tipo de investigación que son los chemtrails. Bueno, hay países alrededor de todo el mundo que han reconocido este uso sistemático, mencionábamos. Países como Estados Unidos se manifiestan constantemente, está muy dividido. Hay grupos a favor, que simple y sencillamente ridiculizan, obstaculizan, que incluso financian, pues este tipo de actividades. No hay un interés de un pequeño grupo por mantener a la población controlada de cierta manera, ¿no? Y uno de ellos es la alimentación, uno de ellos es la salud, otro es eh, pues incluso mermando otro tipo de actividades, ya hoy en día las económicas, como nos ha obligado esta pandemia provocada por el COVID-19. Y que algo muy curioso, dato muy curioso, y todos tomen nota, escuchen muy bien, pero algo muy lógico, digo, si es un tema que incluso podría ser señalado constantemente y ridiculizado, yo me preguntaría o yo les invitaría a que se cuestionaran, al menos por factores lógicos, eh, ¿existen riesgos para la salud por esas constantes fumigaciones provocadas por las estelas químicas que se esparcen en el cielo con los aviones que día a día cruzan los cielos de diferentes ciudades alrededor del mundo? Claro que sí, obvio, ¿no? Hay un impacto directo en la salud. Investigaciones más serias incluso plantean la posibilidad de la manipulación del ADN, la esterilidad directa, un envenenamiento constante y progresivo, lento, en la alimentación. Tiene que ver esto con los transgénicos, con las enfermedades respiratorias, cardíacas, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos agregar por ahí nosotros? Bueno, pues me gustaría compartirles. Hubo una investigación, hay un artículo llamado Chemtrails, nanoaluminio y los efectos neurodegenerativos del neurodesarrollo. Fue publicado por el doctor Russell Blaylock en la revista de la Federación Nacional de Salud ahorita le rectificamos de qué país.
Pero bueno, Health Freedom News advierte contra uno de los efectos peligrosos del ambiente que son los chemtrails, que fue un artículo publicado por el doctor Russell Blaylock. Bueno, este autor plantea que en esta investigación, bueno, fue un neurocirujano, se retiró de esta profesión para continuar con la investigación, escribir y enseñar sobre esta temática, hacer notar y concientizar a la gente que es un problema, yo creo que primordial sobre los chemtrails. ¿Por qué siguen existiendo? Porque no hay siquiera una conciencia básica. Vivimos en un mundo atrapados por los medios, vivimos en un mundo digitalizado, vivimos en un mundo donde tenemos los rostros pegados a los monitores, a los dispositivos, etcétera, ¿no? Este artículo no, este podcast no es la excepción, pero es con cuestiones informativas y de concientización, de culturización de todos ustedes. Eh, los chemtrails están compuestos de aerosoles que generalmente son rociados por aviones jets sin pasajeros. Bueno, esto es un poco obvio para los que conocemos la materia. Los chemtrails están compuestos de aerosoles, escuchen, que generalmente son rociados por aviones jets sin pasajeros. Lo que al principio parecen estelas se convierten en cintas de nubes que se esparcen y haciendo que el cielo se vea nublado. De hecho, este es otro fenómeno que vemos después de que son rociadas las estelas. Vemos que no deja una condensación natural, incluso se ve por ahí una especie de tejido en estas líneas, una especie de borlas que se esponjan en las orillas. Es un par de estelas que acompañan a la estela central. Y bueno, esto es por los elementos y los componentes que tienen estas estelas químicas, que posee una serie, una lista variada de polímeros, de químicos, de metales pesados, todo esto en nanopartículas, como lo son las nanopartículas de aluminio, que bueno, menciona Blaylock en la parte 2 del artículo Chemtrails sobre Las Vegas, que fue publicado el 26 de agosto del 2005, y bueno, una serie interminable de artículos que hay en internet, que podemos encontrar de antaño, recientes, etcétera. Constantemente son censurados, pero que es necesario abordar. Bueno, los gobiernos en general no reconocen la existencia de los chemtrails, ni reconocen que sean una amenaza. Eh, Desde el momento en el que consideran que no son una amenaza, bueno, es en parte reconocer que existen. Mencionábamos que hay gobiernos como los Estados Unidos, países de la Unión Europea, que han reconocido su uso sistemático y constante, ¿no? Por ahí hubo un caso de un avión que fue interceptado por la milicia de cierto país y los hizo aterrizar y llegaron a tomar posesión de ese avión. Se tuvo que negociar, el gobierno de los Estados Unidos llegó a negociar para que ese avión fuera devuelto y fueran callados este gobierno sobre esta cuestión sistemática de los chemtrails. Eh, bueno, hay la estación aquí mencionaba de televisión KNBC de Los Ángeles, California, fue anfitrión de los cielos tóxicos con Paul Moyer y de un reporte de las enfermedades en los niños y de las cantidades récord de bario y aluminio en el suministro de agua inmediatamente después de que las estelas químicas fueron vistas encima de San Bernardino, California. Bueno, esto es un ejemplo, pero se han tomado muestras químicas, muestras de tierra en los cultivos que hay cerca de donde son rociados estas estelas químicas y han descubierto una N cantidad de elementos químicos que pues a final de cuentas modifican incluso la genética de las plantas, eh, creando incluso también esterilidad en la tierra, etcétera, ¿no? Hay más bien hay un trabajo coordinado, porque los chemtrails es únicamente, llamémoslo así, una especie de operación dentro de una N cantidad de operaciones para mantener
al hombre sometido en la alimentación, en la salud, ya lo habíamos mencionado en la economía, porque bueno, esto conlleva también una cuestión más seria que conlleva el medio ambiente, la modificación climática, la esterilidad de la tierra, la infertilidad, por tanto, de las tierras sanas y cosechables, eh, para por ahí poder también suministrar otro tipo de semillas que ya no son experimentales, sino que se usan en muchos países alrededor del mundo, y que incluso ya hay países como Hungría que han vetado el uso de transgénicos, de semillas transgénicas, para reducir el riesgo en la salud y mantener también garantizada la cosecha de alimentos que estén libres de tóxicos, libres de toxinas, libres de agentes que pudieran dañar la salud. Eh, bueno, hay casos donde se tiene identificada la fumigación de óxido de aluminio. Eh, Muchas veces no nos hacemos preguntas tan obvias, ¿no? Como ahora que hay una enfermedad provocada por una pandemia, por un virus, eh, en el cual ahorita tenemos que estar condicionados usando un cubrebocas para técnicamente evitar eh, pues respirar este virus. Bueno, no nos preguntamos a veces de dónde pudiera provenir, en todo caso, pues de una cuestión tan sencilla como es agentes contaminantes en el aire y de las toxinas que hay en el cielo, y que bueno, pues están ahí, ¿no? Solamente hay que voltear a ver, hay que voltear a ver al cielo, prestar atención a el movimiento constante que hay, el tráfico aéreo. Digo, esto por eso es fácil de rastrear, solamente hay que hacer su trabajo, ¿no? Porque es obvio que los cielos, cuando son cruzados en aeronaves, se debe de tener un registro pleno de estas operaciones, ¿no? Que se realizan. Es decir, no podemos cruzar el cielo sin previos avisos. Para esto necesitamos registrar un plan de vuelo. Hay una bitácora, ¿no? Donde se registran estos vuelos, y es obvio que podríamos rastrear estos vuelos, ¿no? Podríamos rastrear las direcciones, de dónde provienen, de qué zonas despegan, en qué zonas aterrizan, en base al horizonte, en base a la inclinación que tienen esas estelas, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar de un caso bastante interesante y muy fuerte, bastante serio, yo llamaría muy delicado, sobre los chemtrails en México, pero primordialmente aquí en Puebla, en el centro del país, y pues donde vamos a hablar incluso sobre bases que se tienen plenamente identificadas en nuestro país, en territorio poblano precisamente, y que el gobierno no puede ser omiso de esta cuestión. Es totalmente obvio que se tiene identificado y que se tiene conocimiento de ello, y si no se tiene, bueno, pues podemos preguntarnos en qué país vivimos, pero eh, tenemos que presionar al gobierno, tenemos que presionar también a la población, primero llevando esta cultura de los chemtrails, darse cuenta que es una realidad, y en segundo, concientizando a la gente del impacto que tiene, ya no nada más saberlo, sino tenemos que tener un plan de acción para contrarrestar este tipo de actividades sistemáticas que dañan y atentan directamente contra la integridad del ser humano, porque atentan primordialmente contra la salud, que es un derecho básico fundamental, como lo es la vida, lo es la salud misma, ¿no? Vamos a hablar en la segunda parte sobre las bases
que hay aquí en México, en Puebla, porque se tiene previamente identificado, hemos realizado una investigación bastante seria sobre esto, de dónde están despegando, eh, y ya es un tema, les digo, bastante viejo, pero que todo el mundo ha hecho caso omiso, como que está ahí el tema, pero realmente nadie lo toma con la seriedad con la que debemos abordarlo. Eh, por el momento me parece que va a ser todo en esta emisión de Dream Wishmaker Podcast, primera parte sobre los chemtrails. Vamos a dejar la segunda parte que va a estar bastante interesante porque vamos a dar datos que ningún otro medio da. Vamos a hablar con un poco de más seriedad, con datos más duros, con una mayor profundidad de una investigación que hemos hecho minuciosamente sobre los chemtrails en México y en Puebla, y sobre cómo se está operando aquí en México con este tipo de actividades sistemáticas que, repito, alteran no solamente a la armonía del ser humano, sino atentan directamente contra la condición de vida de los seres humanos, como lo es la salud y la vida misma. Eh, bueno, yo soy Acre Morphin de Dream Wishmaker. Esto fue Dream Wishmaker Podcast. Les agradezco a todos su atención. Hasta la próxima.